Bueno, quiero empezar, hermanos, este sermón recordando lo que mencionamos la semana pasada. ¿Y qué fue lo que mencionamos la semana pasada? Bueno, el apóstol Pablo, después de haber dado 4 explicaciones bien argumentadas para comprobar que su apostolado es de Dios y por consiguiente el evangelio que él predicaba era el verdadero, pues ahora lo que va a hacer Pablo va a pasar a demostrar a través de razonamientos también bien argumentados que los pecadores no son justificados por guardar la ley de Dios, sino por la gracia o mediante la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. En pocas palabras, lo que va a hacer Pablo es probar que Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el primer razonamiento que vamos a ver al apóstol Pablo mencionar es que, por decirlo así, le va a decir: Gálatas, recuerden su experiencia personal con Dios cuando los salvó. O sea, yo quiero que ustedes mediten, por así decirlo, cuando Dios los salvó. ¿Acaso Dios les dio el Espíritu Santo por haber guardado la ley o por haber escuchado el evangelio con fe? Escuche lo que dice Gálatas 3, versículo 1 y 2. No lo voy a proyectar porque más adelante lo voy a hacer. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, vamos a profundizar en estos 2 versículos y extraer lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo primeramente inicia diciendo: oh Gálatas insensatos. Es una palabra fuerte que el apóstol Pablo ha usado ya en toda esta carta 3 veces y esto nos habla mucho acerca del tono o de lo disgustado que está el apóstol Pablo. Pablo sabía que lo que se estaba tratando no era cualquier cosa. Lo que Pablo estaba tratando era un tema, hermanos, del cual dependía la salvación de todos los pecadores. Y es por eso que Pablo, cuando se entera de que los Gálatas, a quien él mismo les había presentado el evangelio, a Cristo crucificado, se entera de que han dejado de creer en ese evangelio, pues le hierve la sangre. Y yo creo que es por esa razón por la que Pablo habla aquí con un tono muy fuerte, un tono muy severo. De hecho, casi al final de los capítulos, Pablo le dice a los Gálatas: me gustaría cambiar de tono. ¿Por qué? Porque las palabras que el apóstol Pablo está usando aquí son palabras fuertes que sin duda alguna, quizás muchos de los Gálatas se sintieron ofendidos. Y esto es lo que vamos a ver una vez más, y esta cosa coopera conmigo. Vamos a ver una vez más al apóstol Pablo volverle a decir a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? O sea, parece como que los hechizaron, como que pusieron un conjuro en ustedes. La semana pasada nosotros mencionamos que esta palabra insensato en español es la palabra griega anoteos, que significa sin inteligencia, literalmente significa eso. Es decir, sin capacidad de entender asuntos, cosas simples. Así que lo que Pablo está diciendo en palabras del día de hoy, pudiéramos decir: oh Gálatas cabezas huecas. Yo no sé cuántos de ustedes han oído esa frase, cabeza de chorlito, que me di la tarea de investigar qué era eso y al parecer es un pájaro pequeño, una cabeza pequeña, dando a entender que el pájaro no tiene cerebro. O sea, cabeza de camarón. Es como si el apóstol Pablo le estuviera diciendo a ellos: son unos torpes, porque después de que yo les presenté claramente a Jesús crucificado y todo lo que eso implica, ustedes ahora resultan que están dejando esa enseñanza, esa doctrina. O sea, son unos insensatos, son unos cabezas huecas, unos descerebrados, no entienden lo que conlleva todas estas cosas. Ahora, esta palabra griega, como bien decíamos la semana pasada, no señala a una persona que no tiene capacidad mental de entender. O sea, Pablo no está diciendo aquí: Gálatas, ustedes son unas personas mentalmente incompetentes. Cuando alguien es declarado mentalmente incompetente es que no tiene capacidad para hacer juicio, no tiene capacidad para entender, por lo tanto como que lo desahucian. Por ejemplo, los abogados, cuando tienen a un criminal, a alguien que mató a su hijo, a su padre, ellos tratan de probar, se van sobre ese argumento, de que esa persona lo hizo porque tenía una inteligencia incompetente. Y bueno, Pablo no está diciendo: ustedes son unos incompetentes mentalmente. O sea, no sé si su cerebro se lesionó, está mal funcionando. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo aquí más bien está señalando
a una persona que tiene capacidad intelectual suficiente para entender lo bien explicado. ¿Y cómo nosotros deducimos eso? Bueno, escuche lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Creo que lo voy a estar moviendo manualmente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesús fue ya que presentado claramente entre vosotros como crucificados. O sea, aquí Pablo de una manera implícita nos está diciendo, o sea, yo les enseño todo esto porque sé que son capaces de entender. Por lo tanto, su incapacidad a entender esto no se debe a una incapacidad cerebral. O sea, no es porque su cerebro no esté funcionando bien. Entonces, ¿a qué se debe? Según el apóstol Pablo. Bueno, se debía más bien a una falta voluntaria a creer lo que las escrituras declaran acerca del evangelio. Mire, vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 25, porque ahí mismo vamos a encontrar esa palabra griega, anoteos. Y escuche lo que dice Lucas 24, 25. Aquí Jesús se le aparece a sus dos discípulos, después de que él resucita, que iban rumbo a la aldea de Maús. Y bueno, llegamos ya al punto donde después de tener una conversación Jesús con ellos, pues Jesús les responde o les dice lo siguiente. Entonces él les dijo, oh insensatos, ahí está la palabra griega, anoteos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, es como si Jesús estuviera diciendo, oh cabezas duras, cabezas huecas, que por la dureza de su corazón, ustedes les cuesta mucho creer todo lo que los profetas dijeron acerca de mí. Y Jesús les pregunta, ¿no era necesario, según los profetas del Antiguo Testamento, que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? O sea, ¿acaso no escribieron los profetas que yo como Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar a la gloria? Y comenzando desde los libros que escribió Moisés y siguiendo por todos los libros que escribió los profetas, les declaraba en todas las escrituras todo lo que de él decían. Entonces vemos, hermanos, que la incapacidad mental de los Gálatas no se debía a una lesión del cerebro. No, era más bien una incapacidad voluntaria, a no creer todo lo que decían las escrituras en este caso, acerca de que la salvación es solamente por fe y no por obras. Así que Pablo inicia este capítulo diciéndole a los Gálatas, cabezas de chorlitos, que los embaucó, que los hechizó, que les hizo caer en una especie de hechizo mágico para no obedecer, ¿a qué? A la verdad. Esto es importante, hermanos, por el tema central el cual Pablo está tratando. Y la pregunta es, ¿a cuál verdad se refiere el apóstol Pablo? O sea, Gálatas, tontos, tan necios son. O sea, ¿quién los fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer, para no permanecer en esa verdad. Bueno, este es el versículo 1, ¿verdad? El capítulo 3. Tendríamos que regresar al último o al versículo que está debajo de este versículo, que es el capítulo 2, versículo 21, que es el último versículo del capítulo 2. Y dice ahí el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces de ahí viene ahora sí el versículo 1 que acabamos de leer. Y ese versículo es, entonces Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? ¿Cuál es la verdad? Esa verdad de que la salvación que Dios ofrece es solamente por fe y no por obras. Entonces a esa verdad que se está refiriendo el apóstol Pablo. El hombre, según esa verdad, dice que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así que parafraseando un poco este versículo, una vez más, después de todo lo que hemos visto, como si Pablo les dijera, Gálatas, cabezas de chorlito, que él los embrujó para no obedecer el evangelio que anuncia que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, ¿cómo es posible que ustedes se hayan dejado embaucar por el evangelio distorsionado de la salvación por obras? Si ustedes muy bien se les presentó el evangelio que anuncia que Jesucristo fue crucificado, ¿para qué? Para perdón de pecados. Y que ese perdón se obtiene precisamente a través de la fe. Y ahora aquí viene el primer razonamiento de Pablo para probar que la salvación es solamente por gracia mediante la fe. Aquí Pablo les va a hacer una pregunta, y es la siguiente. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Qué es lo que quiere saber Pablo de ellos? Bueno, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. O sea, recibieron el Espíritu de Dios que Dios envía cuando un pecador se arrepiente y es salvado porque puso su confianza en fe. Recibieron ese Espíritu por obedecer la ley. O sea, yo les dije, para poder ser salvos, empiecen a obedecer la ley. Pablo dice, la respuesta es obvia. Ustedes saben que no recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley. De hecho, ¿recuerdan la historia de Pedro con Cornelio? Cornelio tiene una visión y el ángel le dice a Cornelio, ve y trae a Pedro que está en un lugar. Para ese momento, Pedro había tenido, antes de esa visión que tuviera Cornelio, también una visión de Dios, donde Dios le dice, a través de una visión donde ve un lienzo bajar y hay animales inmundos, le dice, levántate y come. Y Pedro le dice, yo jamás he comido animales inmundos. Y Dios le responde, lo que yo limpio no le llames inmundo. Entonces Pedro entiende que Dios le está tratando de decir algo. Bueno, sabemos la historia, vienen por Pedro, le cuenta todo acerca de Cornelio, viene Cornelio. Y bueno, cuando Pedro entiende que Dios le ha mostrado que no llame a los gentiles inmundos, o sea que la salvación por fe que Cristo ofrece era también para los gentiles, entonces les da el evangelio. Y al estarles dando el evangelio, adivinen qué. ¡Fum! Desciende el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a dar lenguas como señal, porque ahí habían aquellos que decían que era necesario circuncidarse. Y Dios quería no solamente mostrarle a Pedro que la salvación era también para los gentiles, por la fe nada más, sin guardar las obras, sino también quería mostrarle a los de la circuncisión que ellos estaban errados. Entonces Pablo está preguntando aquí, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Quizás ellos también hablaron en lenguas como señal, no lo sabemos, pero había una manifestación que evidenciaba que verdaderamente ellos fueron transformados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Y Pablo dice, ¿a poco ustedes lo recibieron porque estaban guardando ceremonias judías? No, claro que no. La respuesta es no. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque escucharon el mensaje del Evangelio con fe. Y eso fue lo que causó que Dios les diera el Espíritu Santo. No estaban guardando ceremonias, mosaicas, no. Ustedes simplemente por haber escuchado con fe recibieron el Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, esto nos enseña, y Pablo está enseñando a los Gálatas que la salvación simplemente por fe. No es por alguna obra o por algún mérito de nosotros los hombres. Más bien es por poner toda tu confianza en los méritos de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que no tuvieron que hacer ellos nada para recibir al Espíritu Santo. Y esto nos enseña que este es un asunto de recibir, no de exigencia, de obligación, de hacer. No, es un asunto de recibir, de confiar y de tomar lo que Dios está regalando a través del mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo confronta a los Gálatas con otra pregunta y les dice, ¿tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, como por el Espíritu. O sea, ustedes comenzaron creyendo en Jesús y entonces eso hizo que Dios derramara su Espíritu Santo sobre ellos, habiendo empezado de esa manera, sin estar ganándose la salvación por obrar o por sus propios méritos. Dice, ahora ustedes van a acabar por la carne, por su propio esfuerzo. O sea, porque están diciendo, también es necesario circuncidarnos y guardar la ley para ser salvo. Entonces, ¿van a terminar en la carne cuando empezaron por el principio? ¿Tan necios son ustedes? O sea, después de haber comenzado la vida cristiana recibiendo el Espíritu Santo que Dios les envió, no por guardar la ley, está bien claro, sino por el hecho de que creyeron en el mensaje del Evangelio, ahora ustedes van a terminar buscando ser justificados por medio de tu esfuerzo humano, guardando la ley. No sean necios. ¿Tan necios sois? Esa palabra es de nuevo insensatos, la misma palabra que vimos ahí arriba, anoteos. ¿Tan faltos de inteligencia soy? O sea, esto contradice su experiencia personal que tuvieron al ser salvados por Dios. Ahora escuchen lo que Pablo les va a decir más adelante en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 9. Dice Pablo, mas ahora conociendo a Dios, y es como que Pablo corrige eso, o más bien, siendo conocidos por Dios, o sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, o sea, habiendo comenzado por el Espíritu, porque Dios los conoció, vio su corazón arrepentido, y entonces un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, entonces los perdona, envía su Espíritu Santo, y hace la pregunta, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Dice, a los cuales o quieres volver a esclavizar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice eso? O sea, que se van a volver a los débiles y pobres rudimentos. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, él responde esta pregunta en el siguiente versículo. Dice él, o sea, ¿ustedes están guardando ya los días del calendario judío? Las fiestas
Los meses, los tiempos, los años. Pablo aquí está mencionando los ritos, las ceremonias que se hacían, porque la ley así lo mandaba. Entonces, esos son los débiles y pobres rudimentos, los cuales los esclavizan. Eso es volver a la esclavitud, a querer ganarse la salvación por la ley. Y Pablo está diciendo, ¿de verdad? ¿Quieren guardar ustedes ya las ceremonias, los ritos? ¿Quieren circuncidarse? ¿Quieren guardar la ley? Bueno, eso no está bien. O sea, ¿en serio ustedes van a hacer eso? Cuando empezaron su cristianismo con el poder del Espíritu Santo que les dio un nuevo nacimiento, sin que se les exigiera cumplir la ley, y ahora pretenden terminar la vida cristiana guardando la ley para asegurar la justificación. Tan necio son, tan faltos de inteligencia son, tan cabezas huecas. Una vez más, ahí está la palabra anoteos. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? De verdad, quieren regresar a eso. Ahora, yo quiero que usted note el tipo de reacción que Pablo está teniendo aquí, porque como ya vimos, Pablo ya mencionó aquí 2 veces la misma palabra griega anoteos, que es una palabra fuerte y sin duda alguna ofensiva, pero Pablo no está queriendo ofender por ofender. Pablo básicamente está diciendo, es que una persona que después de que se le presentó a Cristo como crucificado y que recibe el Espíritu Santo, y ahora empieza esa persona a dejar esa doctrina bíblica, ese evangelio verdadero, para empezar a hacer algo más. O sea, es una persona que tiene que estar mal de la cabeza. Y Pablo está diciendo eso. Ahora, a mí esto me enseña que para Pablo era inaudito que los Gálatas empezaran a creer que la justificación es por obras y no por fe. Aún a pesar de que, como dijimos, Pablo usó buen tiempo para predicarles a Cristo crucificado y lo hizo de una manera clara. Y por lo que sabemos de Pablo, por la carta a los Romanos, carta a los Corintios, esta carta y todas las cartas, o sea, Pablo era una buena persona que sabía enseñar. Y su mensaje se centraba siempre en la muerte expiatoria de Jesús. A los corintios les dijo, yo no fui con excelencias de palabra, con sabiduría humana. No, yo fui con la locura de la predicación. Yo les prediqué a Cristo y a este crucificado. Entonces, sabiendo que Pablo se centraba en la muerte expiatoria de Jesús en su mensaje, podemos deducir que los Gálatas recibieron claramente el mensaje del Evangelio que anuncia que la salvación es solamente, hermanos, por fe y no por algún esfuerzo humano. Y bueno, a pesar de todo esto, ellos empezaron a abrazar el falso evangelio que proclama que la salvación es por fe sin obras. Y es por eso por lo que Pablo está bien impresionado. Y escucha lo que él dice a continuación. Tantas cosas han padecido. Y esta palabra padecido que traduce ahí Reina Valera, padecido, de sufrir, en el griego original, si usted va a un diccionario griego, se va a dar cuenta que más bien se refiere a experimentar. O sea, tantas cosas ustedes han experimentado del Espíritu Santo en vano. ¿De verdad? ¿Es en serio tanto experimentar del Espíritu Santo y no sirvió de nada? Versículo 5, aquel pues que les suministra el Espíritu, que les provee el Espíritu y hace actualmente en el presente maravillas entre ustedes, ¿las hace por las obras de la ley? O sea, porque ustedes están guardando la ley. ¿O las hace porque escuchan con fe? Por el oír con fe. Y bueno, conocemos la respuesta, ¿verdad? Es obvia. El Padre provee a través del Espíritu Santo poder para experimentar en nuestras vidas, sí, maravillas, pero sobre todo victorias sobre el pecado. Y esto lo hace únicamente por la obra redentora de Jesús y no por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Ahora, antes de pasar a la siguiente sección donde Pablo da un segundo razonamiento que va a demostrar que los pecadores son justificados solamente por la fe sola. Basado en lo que el apóstol Pablo ha dicho hasta aquí, hermano, nosotros podemos concluir lo siguiente. Bueno, que creer que es necesario, sí, creer en Cristo, pero también guardar la ley, es estar diciendo indirectamente que la muerte de Cristo fue insuficiente e innecesaria. ¿Recuerdan Gálatas 2:24? Lo proyectamos hace un momento. Pablo dice, por eso yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que creer de esta forma, de que es necesario, sí, Cristo, pero también algo más, que yo persevere, que yo cumpla, que yo haga, bueno, es decir, según Pablo, que Cristo murió por demás, o sea, eso fue innecesario.
es también contradecir abiertamente la afirmación que el Espíritu de Dios hizo con respecto al sacrificio de Jesús, lo que el sacrificio de Jesús haría. Mire, escuche lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice ahí, porque con una sola ofrenda, ¿a qué ofrenda se refiere el autor de Hebreos? Obviamente al sacrificio de Jesús, ¿verdad? Entonces dice el autor de Hebreos, porque con un solo sacrificio, vamos a ponerlo así de una manera más clara, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hizo perfectos, y luego ahí añade, para siempre a los santificados. Y escucha ahora lo que pasa a decir el autor de esta carta. Y nos atestigua, nos asevera, nos da testimonio lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que acaba de decir, que con una sola ofrenda hizo para siempre a los santificados. Dice, el Espíritu Santo de Dios atestigua lo mismo, nos asegura lo mismo. ¿Qué? Que Jesús, con una sola ofrenda, fue suficiente para perfeccionar a todos, para justificarlos de una vez y por todas. Versículo 16. Porque después de haber dicho esto, o sea, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. La pregunta es, ¿a qué se refiere el autor de Hebreos al decir después de aquellos días? ¿Cuáles días? Bueno, los días en que Jesús ofrecería su cuerpo, su vida, en ofrenda por perdón de los pecados. Así que dice el autor de Hebreos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días en que Jesús venga y se ofrezca a Dios como ofrenda. Dice el Señor, pondré, ¿qué? Mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Derramaré de mi espíritu. Y es por eso que Pablo nos enseña que nosotros debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su Espíritu Santo. Así que no tienen excusas. Ustedes pueden comportarse como lo que son salvos y pueden guardarse del pecado. ¿Por qué? No solamente por el hecho de que el precio que Cristo pagó por ustedes fue un alto precio y deberían de estar agradecidos. O sea, eso debe ser razón para hacerlo. Pero yo sé que ustedes son débiles, que la carne es débil, dijo Jesús. Yo sé que la carne de ustedes es débil, pero el Espíritu, ¿qué? Siempre está presto. Y Pablo está diciendo, ese Espíritu que Dios derrama es el que pone las leyes de Dios, o sea, el deseo de querer obedecer la ley de Dios, no para ganarse la salvación, sino para qué, para glorificar a Dios. Así que en otras palabras, esto quiere decir, cuando dice pondré mi espíritu en sus corazones para que, y en su mente le escribiré, es que el Espíritu Santo iba a venir y los iba a hacer obedecer. Y bueno, escucha lo que añade el autor de esta carta. Y añade ahí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Lo que significa en español nunca más es lo mismo que significa ahí en el griego. Nunca más. Y el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, donde hay remisión de estos, ¿qué? De los pecados. Remisión en la sangre de Jesús, en la ofrenda de Él, que ya vimos que bastó para hacer por siempre perfecto a los santificados. Bueno, donde ya se ha hecho esto, ya no hay más ofrenda, ya no es necesario hacer más ofrendas por el pecado. Entonces, basado en este pasaje, cuando alguien insinúa que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, y no lo dicen así, o sea, sino que dicen, es necesario obedecer la ley para ser salvo, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y amén, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero aquí, Jesús nos dice en la parábola del sembrador, que todos los que cayeron en buena tierra, esos son los que con fruto perseveran. Son ellos, o sea, todos al final de cuentas, todos esos van a perseverar. Entonces, no está diciendo Jesús que es necesario perseverar por tu propia cuenta, por tu propia fuerza. Más bien está diciendo que los cristianos perseveran hasta el final gracias al Espíritu Santo que está en él. Y además van a ser salvos porque si ellos verdaderamente creyeron en Jesús, ellos básicamente por haber creído en él, ellos fueron lavados por la sangre de Jesús en esa sola ofrenda que Jesús hizo y para siempre. Así que, hermanos, aquellos que dicen, no es suficiente eso, hay que guardar la ley, hay que mantenerse obedientes para ser justificados. Bueno, ese alguien, consciente o inconscientemente, está contradiciendo lo que el Espíritu Santo acaba de testiguar aquí. Y recuerda que Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y por consiguiente, como es inspirada por Dios, pues tiene que ser útil, beneficiosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la gente que cree que sí, la salvación es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, más obras, bueno, aquí Pablo te aconseja
a que dejes que la palabra de Dios te corrija. Se está redarguyendo, bueno, deja que te corrija. Porque tienes que darte cuenta que el sacrificio de Jesús fue suficiente para ser los santificados perfectos para siempre. Y además también es suficiente para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. De tal manera que Dios declaró, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque he aquí el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario satisfizo las demandas, las exigencias de mi ley perfecta. Por eso Jesús dijo, consumado es. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que hubo un terremoto y Dios lo produjo ese terremoto y que la cortina que estaba en el templo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, se partió en dos. O sea, Dios está diciendo, ahora sí, pueden entrar al lugar santísimo donde yo moro a través del sacrificio de Jesucristo, todos aquellos que quieran solamente creer en Jesús. Así que es como si ahorita el apóstol Pablo les estuviera diciendo a los Gálatas, Gálatas, de verdad, si ustedes están creyendo que es sí, por creer en Jesús, más por obras, ustedes están contradiciendo lo que el Espíritu Santo atestigua. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar esta verdad con gozo y abrazar que ciertamente la cruz de Jesús no le hace falta nada, no le hace falta nada a su sacrificio. Y mira, si tú dices, pues no me convenzo yo, pastor. Bueno, escucha lo que el apóstol Pablo sigue diciendo en el capítulo 5, versículo 2, de ahí mismo de Gálatas. Dice allí, he aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, o sea, o inclusive si guardan la ley, dice ahí, de nada que les va a aprovechar Cristo. Porque uno de los requisitos de Dios para ser salvo es que creas en esto, que creas en esta verdad del Evangelio. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad del Evangelio que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Y Pablo ahí está diciendo, de nada les va a aprovechar Cristo. Y añade en el versículo 4 de Cristo, se desligaron los que por la ley os justificáis, de la gracia han caído. Entonces vemos claramente a través de estos pasajes, hemos visto hasta aquí, que cualquiera que le añade a la obra de salvación de Jesús, cualquier cosa, pues Pablo dice, es un insensato, un cabeza hueca, un cabeza chorlito, que no quiere aceptar lo que está bien claro en las Escrituras, y que por lo tanto de nada le va a aprovechar la muerte de Cristo, porque de Cristo se ha desligado y de la gracia ha caído. Quiera Dios ayudarnos a todos a confiar únicamente en el sacrificio de Jesús para nuestra salvación, abriéndonos el entendimiento y podamos ver esa maravillosa doctrina de la suficiencia de la obra expiatoria de Jesús. Ahora, Pablo, después de razonar con los Gálatas, usando la experiencia personal de ellos cuando Dios los salvó, bueno, pues él pasa a dar un segundo razonamiento y se va a valer esta vez de las Escrituras, específicamente del caso de Abraham. Este es el razonamiento donde Pablo también lo va a dar para demostrar contundentemente que los pecadores no son justificados por guardar la ley de Dios, sino y únicamente por la fe en la persona de Jesús. Dice el versículo 6 lo siguiente. Así Abraham, y ese así es como un conector, ¿verdad? Con lo que acaba de afirmar ya Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, así también como Abraham fue justificado, él creyó a lo que Dios le prometió y solo por haber creído, Dios le tomó en cuenta el haber creído como justicia. Así como a ustedes les pasó lo mismo, así también le pasó a igual. Él fue justificado porque le creyó a Dios. O sea, Gálatas, como ustedes pueden ver, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, a la historia del gran patriarca y padre Abraham, vamos a darnos cuenta que la salvación siempre ha sido solo por creer y no por obras. O sea, ni siquiera el gran padre Abraham fue justificado por Dios por haber obrado, sino por haber creído. Ahora bien, el apóstol Pablo sabía muy bien, hermanos, porque él en un momento de su vida, pues estaba en esa misma situación que el resto de los judíos y los judaizantes. O sea, Pablo sabía muy bien lo que el padre Abraham era para los judíos. O sea, para los judíos, Abraham significaba todo. Era su máximo héroe, por así decirlo, de la Biblia. Era el padre de Israel. Y bueno, en los relatos de los evangelios, donde vemos repetidamente que el pueblo judío se apoyaba en que su salvación tenía que ser segura porque eran descendientes de Abraham. Abraham es mi padre. Por ejemplo, Juan 6, ahí encontramos a Jesús diciéndole a los judíos que supuestamente habían creído en él, y después Jesús los evidencia y les dice, si verdaderamente permanecen en mi palabra, pues verdaderamente van a comprobar que son mis discípulos y que creyeron bien, porque conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres.
A los cuales ellos responden, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. A lo cual Jesús responde, de verdad les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahora escuchen lo que ellos le respondieron a Jesús. Respondiéndole, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si en verdad fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles? Pues la de creer en Dios, no la de querer obedecer a Dios para ganarse la salvación o para ser justificado por Dios. Así que como podemos ver para los judíos, Abraham era todo para ellos, ¿sí? Abraham es mi padre y por lo tanto él es mi boleto para entrar al cielo. Y Pablo, consciente de ellos y de manera inteligente, guiado por el Espíritu Santo, pues para comprobar que la salvación siempre ha sido por fe, pues él saca a colación la situación o el caso de Abraham. Y es como si Pablo les dijera, ok, Gálatas, miren, vamos a dejar que su máximo héroe de las Escrituras, de los judaizantes, defienda mi postura o defienda su postura. O defiende mi postura y echa a tierra su postura o al revés. Pero vamos a dejar que Abraham haga eso. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Pablo. Por su fe Abraham recibió todo lo que Dios le había prometido, no por guardar la ley. Y dice Pablo en el siguiente versículo, sabed por tanto que los que son de fe, o sea, todos aquellos que se han acercado a Dios porque creyeron en Él, en el mensaje del Evangelio, esos son los hijos de Abraham, del Abraham bíblico, el verdadero. Entonces, palabras, dice ahí Pablo, sepan entonces que como esto fue así, que Dios justifica por creer en Él, los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Bueno, ustedes dicen, mi padre es Abraham, porque son descendientes de él. Sí, amén. Sin embargo, las Escrituras en Génesis nos dicen que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí de manera implícita es que el ser declarados justo por Dios no depende de que seas descendiente de Abraham. No depende de tu nacionalidad, de tu raza, sino depende enteramente en la fe que uno deposita en el Salvador prometido por Dios. Ahora, en el siguiente versículo, que es el versículo 8, Pablo nos va a decir que desde el principio mismo, cuando Dios llama a Abraham, él ya tenía planeado justificar a todo ser humano por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice ahí, versículo 8, la Escritura previendo, anticipando, anunciando que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué? Por la fe, no por guardar la ley. Dio de antemano la buena nueva, el evangelio, ese es el evangelio. En el original griego va a decir evangelio, la buena nueva. Y dice que se la dio ¿a quién? El evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ¿cómo se dice? Los que predican un evangelio de prosperidad, ya ves, ahí dice que vas a ser bendito, y bendito significa vas a ser próspero. No vas a tener enfermedades, pero no es a eso que se refería Dios cuando le prometió a Abraham que en él, en su descendencia, serían benditas todas las naciones. Más bien se refería que la bendición que recibirían todas las naciones iba a ser el mismo Jesús, que les otorgaría perdón de pecados y por consiguiente salvación. Mire, vamos por un momento a Génesis capítulo 12 y vamos a ver ahí donde se nos narra cuando Dios llama a Abraham y le pide que salga de su parentela y de su familia a una tierra que Dios le va a mostrar. Dice el versículo 1 en adelante, yo te voy a proyectar el 2 y el 3. Dice allí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, dice ahí, una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas, ¿en qué? En ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí vemos que cuando Dios llama a Abraham, Dios le hace una serie de promesas, ¿sí? O sea, le promete darle una tierra especial, promete hacer de su descendencia una gran nación y va a ser una bendición para muchos. Inclusive les dice, todos aquellos que te maldigan, olvídate, yo voy a estar contra ellos. El que te bendiga, los voy a bendecir. O sea, todas estas cosas fueron grandes promesas. Sin embargo, no se compara la suprema promesa que Dios le dio, donde le dice, y en ti, o sea, en tu simiente, y dice una simiente refiriéndose a Jesús. O sea, porque de tu descendencia, de tu linaje, van a ser el Salvador del mundo, Jesús. Gracias a eso, todas las familias de la tierra que crean en ese evangelio, en ese Jesús, serán benditas. Y la pregunta es, que ya lo mencioné y es obvia la respuesta, ¿cómo puede ser esto posible?
¿Cómo puede ser de que a través del linaje de Abraham todas las familias de la tierra van a ser bendecidas? Bueno, debido a que la esencia de la promesa que Dios le hizo a Abraham se centraba en ¿qué? La venida del Mesías, el Salvador del mundo, que venía precisamente como Salvador, en calidad de salvar. Y como todos sabemos, Jesús, muchos siglos después de que Dios le promete esto a Abraham, pues él nace, ¿verdad? Y Abraham, él recibe la buena noticia del Evangelio, Dios se las da, y inclusive Jesús va a decir ahorita en este pasaje que les voy a mostrar, que cuando Abraham vio ese día en que Jesús iba a venir, él se alegró, él se gozó por la salvación que iba a recibir, no solamente su descendencia que creyera en él, sino todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Escucha lo que dice Juan capítulo 8, versículo 56. Dice ahí, Abraham vuestro padre, les dice Jesús a los judíos, se gozó de que había de ver mi día. Y luego dice, y lo vio. O sea, Dios le concedió ver, entender por lo menos. A lo que se refería que de su descendencia serían benditas todas las naciones. Y luego vuelve a decir ahí Jesús, y lo vio y se gozó. Bueno, esto nos enseña que Abraham estaba consciente no solo de que Dios enviaría a nacer a Jesús de su descendencia para morir por los pecados del mundo, sino también estaba consciente de que la justificación sería solamente por creer y no por obras. Ese es el evangelio que también Abraham abrazaba. El evangelio es el mismo, desde el Antiguo Testamento y hasta ahora en nuestros días es el mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es solamente creer en Él y no obrar. Así que cuando Dios le da la buena noticia a Abraham de que Jesús iba a nacer para salvar a los pecadores, pues Abraham se alegró. Y es debido a eso, por lo que Pablo dice lo siguiente en el versículo 9. De modo, dice ahí el apóstol Pablo, que los de la fe, o sea, las personas que depositan su fe en el mensaje del evangelio, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Te das cuenta? Nosotros somos hijos de Abraham. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Aunque no seamos judíos. O sea, nosotros alcanzamos la promesa de Abraham por Dios. O sea, Dios es el padre de Abraham y es padre nuestro. Por consiguiente, básicamente nosotros somos coherederos con Abraham. Y bueno, es triste ver cómo mucha gente quiere volverse judía. Quiere hablar como judío, quiere vestir como judío, quiere observar ciertas festividades como judío para entonces obtener la bendición de Abraham. Cuando la bendición de Abraham solamente se obtiene cuando depositas tu fe en Cristo Jesús. Así que en otras palabras, Pablo está afirmando que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confíen en Él, como Abraham confió en Él. O sea, todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Qué está tratando Pablo de mostrar en esta sección, hermanos? Que abarca del capítulo o el versículo 1 al versículo 9. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de afirmar, hermanos? Bueno, está tratando de decirnos que Dios siempre ha justificado a los hombres por medio de la fe y no por obras. O sea, ni siquiera el gran patriarca Abraham fue justificado por obras, sino únicamente por creer. Vamos a ir a Génesis ahora, capítulo 15, y vamos a ver ahí a Dios que le reitera la promesa a Abraham. Lo que leímos estaba en el capítulo 12 de Génesis y 3 capítulos después, Dios tiene que aparecérsele a Abraham porque ya no está creyendo en la promesa. Qué bueno que no es por guardar la ley, por mantener nuestra fe en Dios, porque Abraham ya hubiera sido eliminado. Dios tiene que aparecérsele y volverle a recordar la promesa. Y dice el versículo 1, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y escucha lo que dice el versículo 4. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, ¿sí? Si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, donde quiero llegar. Y creyó a Jehová. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Bueno, vemos claramente que fue la fe de Abraham lo que hizo que Dios hubiera tomado su fe por justicia. Así que Abraham es el ejemplo de ejemplos de cómo Dios salva. Él es el prototipo de cómo Dios justifica. Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y escucha lo que dice a continuación. Por la fe
O sea, siempre ha sido así. Todos los héroes de la Biblia fueron salvados por fe y no por guardar nada. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y por qué fue así, según Dios? Porque el sacrificio de Abel fue mucho más excelente que el de Caín. Bueno, porque Abel le ofreció a Dios de sus ovejas lo mejor. O sea, al parecer Abel entendía que un día Dios iba a mandar un sacrificio a un cordero santo. Y eso estaba como representando a Abel al ofrecerle a Dios esas ovejas. Porque sabía que en ese día, cuando ese cordero de Dios viniera, iba a perdonar sus pecados. Y dice ahí, por lo cual alcanzó, ¿qué? Testimonio de que era justo. En otras palabras, por lo cual alcanzó justicia. O sea, porque creyó a Dios, de alguna manera Dios, quizás no muy clara, de hecho ni Abraham tenía muchos detalles de cómo Dios iba a hacer esto a través de Jesús, tenían una idea, pero dice ahí que Abel por la fe alcanzó testimonio de que era, ¿qué? Justo. ¿Por qué hizo esto? Haciendo referencia al sacrificio de Jesús. Y continúa diciendo el autor de Hebreos. Dice, por la fe Noé, o Abel, no lo tenía ahí, pasamos al segundo. Por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, va a llover, nunca había llovido. O sea, esto era de creer contra esperanza. O sea, nunca había visto llover. Noé, sin embargo, Dios le dijo que iba a suceder eso y le creyó. Dice, y aún así, dice, aunque no se veía, con temor preparó. Esto habla de que le creyó a Dios y por lo tanto, con temor empezó a construir el arca. El arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Por la fe. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y sigue diciendo el versículo 9, y por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Jesús. O sea, Moisés también entendía que Cristo iba a sufrir por el perdón de sus pecados también, y por la fe él se mantuvo, él le creyó a Dios, se agradó a Dios y por lo tanto Dios también lo justificó a él. Lo dice el autor en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, así como de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Escucha lo que dice el siguiente versículo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo. Lo que necesita el hombre para ser salvo solamente. Saludándolo, confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todo esto, dice el autor de los Hebreos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿por qué medio? Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero ahí lo que me interesa es que ellos alcanzaron buen testimonio. Ellos fueron justificados. Alcanzaron justicia mediante la fe. Nada más. Así que de manera contundente las Escrituras nos advierten, hermanos, o mejor dicho, nos aseveran, nos confirman que los pecadores no son justificados por guardar la ley de Dios, sino que lo son únicamente por la fe en la persona y en la obra de Jesús. Ahora, antes de terminar la prédica de hoy, me gustaría añadir dos cosas que el apóstol Pablo no aborda en este capítulo. Aborda parte de ello en el siguiente capítulo, pero que me gustaría a mí tratar porque es parte también del asunto que Pablo está tratando. Y la primera cosa es que los judíos y los judaizantes, pues ellos argumentaban que para ser salvos tenía que circuncidarse, ¿verdad? Y ellos decían, nuestro padre Abraham fue el gran ejemplo, él se circuncidó. Y sí, es verdad que Abraham se circuncidó. Sin embargo, eso no significa que por eso Dios lo justificó. Por eso él fue salvo y aceptado por él. Pablo dice, ese es un argumento débil sin fundamento. Porque como vamos a ver en Romanos, Pablo ahí nos dice que las escrituras en Génesis, al menos 13 años habían pasado cuando Dios declaró justo a Abraham solo por haber creído. O sea, pasaron 13 años y después Abraham se circuncida. Pero volvamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia.
Bueno, notamos que Abraham fue justificado por Dios por haber creído desde ese momento, ¿verdad? Del momento aquí que nos narra Génesis 15. Ahora, si uno pasa al siguiente capítulo, que es el capítulo 16, ahí vamos a encontrar que la narrativa nos dice que Abraham, por petición de Sarai, pues se mete sexualmente con la esclava de Sara, llamada Agar. Y al cabo de poco tiempo, pues Agar le da un hijo a Abraham, al cual llama Ismael. Y escuchen lo que dice el versículo 16, que es el versículo final del capítulo 16 de Génesis. Esto es importante. Dice ahí, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora usted continúa adelante en la narrativa y pues va a llegar al capítulo 17. Y ahí encontramos en el primer versículo lo siguiente. Dice allí, ¿era Abraham de qué? ¿De cuántos años? 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pregunta, ¿cuánto tiempo aproximadamente pasó desde el momento en que Dios lo declara justo a Abraham por haber creído solamente hasta este momento que nos narra el capítulo 17, que es donde vamos a ver que es donde Abraham le obedece a Dios y se circuncida? ¿Cuánto es el tiempo aproximado que pasó? Bueno, según los datos que ya nos dio aquí el capítulo 16 y 17, aproximadamente 13 años y días. O sea, ahí se nos dice en el capítulo 16 que Abraham tenía 86 años cuando dio a Agar a luz a Ismael. Y en el capítulo 17 se nos dice que Abraham tenía 99 años cuando Dios se le aparece nuevamente. Bueno, vamos a hacer matemáticas. 99 menos 86, 13, ¿verdad? Más los días que transcurrieron del capítulo 15 al 16, no sabemos. En el 15 recuerda que es ahí donde Dios justifica a Abraham por haberle creído. Bueno, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que Dios justificó a Abraham al menos 13 años antes de que él se circuncidara. Lo cual significa que para ser justificados no se necesita para nada circuncidarse. Que lo único que se necesita, tener fe en Dios, es lo que él promete. Así que Abraham no fue salvo por haberse circuncidado. No, él ya había sido justificado antes de ser circuncidado. Ahora, con esto en mente vamos a ir a Romanos capítulo 8. Aquí Pablo va a citar el Salmo 32. Y después de decir Pablo, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado, que por cierto eso lo afirmó David. O sea, David después de haber hecho lo que hizo, de haber matado a uno de sus soldados más fieles, más leales, para quedarse con su esposa, después de haber hecho tantas cosas terribles, viene el profeta Natán y viene y lo confronta y le dice, hey, Dios ya sabe acerca de tu pecado, pero no te preocupes, Dios te ha redimido. Y luego ahí es donde dice David, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Se merecía David la muerte? Claro que sí. Sin embargo, por haber creído en Dios, él también fue justificado. Y entonces, Pablo, después de citar ese pasaje, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ahora pasa a preguntar lo siguiente. ¿Cómo pues, o mejor dicho 9, es pues esta bienaventuranza? ¿Cuál bienaventuranza? Eso de que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, para aquellos que se circuncidan porque quieren agradar a Dios, quieren ser justificados por Él, o también para los de la incircuncisión, los que se acercan a Dios sin tener que circuncidarse. Y dice Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, porque esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. O sea, es como si dijera Pablo aquí, cuando dice porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, porque queda claro que en Génesis, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, que ya sabemos que es así, yo pregunto lo siguiente, dice el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada la justicia a Abraham? ¿Cómo fue? Estando en la circuncisión, sabíamos que no. Pasaron 13 años y días para que Abraham se circuncidara. O sea, desde el momento que Dios lo justifica, pasan esos 13 años. Y es pregunta, ¿cómo le fue contada la fe a Abraham? Obviamente no fue cuando él estaba circuncidado. Fue cuando él estaba incircuncidado. Y dice allí, no en la circuncisión. Dios no lo justificó cuando estaba circuncidado, sino en la incircuncisión, cuando aún no lo estaba. Ahora, Pablo en el versículo 11 nos va a decir cuál fue el propósito de la circuncisión. ¿Por qué rayos Dios le pidió a Abraham que se circuncidara y que circuncidara a todos los varones y que de aquí en adelante circuncidara a los varones, a todo bebé que naciera varón, a los 8 días? ¿Por qué? Porque hay una razón. Y nos dice ahí, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. O sea,
Después de 13 años. Esta es una señal de que no es por obrar, es por fe. O sea, yo te pedí que te circuncidaras 13 años antes de que te pidiera que ahora te circuncidaras. Esto es una señal, esto es un sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, que la circuncisión era una señal que Abraham ya tenía. O sea, la tenía básicamente por la fe y Dios lo declaró justo antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, como esto es así, dice Pablo, Abraham es el padre espiritual de todos los que tienen fe en Cristo Jesús. Sin embargo, no es necesario circuncidarse. Así que la siguiente cosa ahora, hermanos, que los judaizantes también afirmaban, es que tenían que guardar la ley. O sea, no solamente ellos decían, para ser salvo hay que circuncidarse. No, ellos decían, también tenemos que guardar la ley. ¿Recuerda Hechos 15:5? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley para que puedan ser salvos. Y bueno, continuamos leyendo Romanos 4, versículo 13. Dice ahí Pablo en el versículo 13, dice, porque no por la ley, es decir, no por guardar la ley, le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Y se sobreentiende por Génesis que gracias a que en él serían benditas todas las naciones del mundo, pues él sería heredero del mundo. Y luego Pablo termina diciendo, sino por la fe. Vuelvo a repetirlo continuamente este versículo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En palabras más simples, Pablo está diciendo aquí que las promesas que Dios le dio a Abraham no dependían de la obediencia de Abraham a la ley, sino dependían totalmente de la justificación que recibió de Dios por haber creído. Todo. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley, según Pablo, en el versículo, no recuerdo si es el 19 del capítulo 3 de Galatas, más adelante, lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, según Pablo, habían pasado 430 años después de que Abraham fue justificado. O sea que esto nos enseña claramente que nadie es justificado por guardar la ley, sino únicamente por creer en Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, la ley todavía Dios no la traía. Pasaron 430 años antes de que Dios diera su ley. Y aún así, Dios justificó a Abraham. ¿Qué significa esto? Que Abraham no guardó ninguno de los 613 mandamientos que hay en la ley para que entonces Dios lo declarara justo. No lo hizo. Solamente creyó en Dios. Y gracias a que Dios, como es todopoderoso, nadie lo puede tener, Él iba a cumplir la promesa de enviar esa simiente para que diera su vida para perdonar los pecados. Pues gracias a eso, pues básicamente es como que Dios ya de antemano está justificando a Abraham, porque sabe que Jesús iba a venir a pagar por los pecados de Abraham. Y es por eso que Pablo está diciendo, o sea, piensen en esto, porque esto les va a demostrar que verdaderamente Dios salva por medio de la fe nada más. Cuando Abraham, Dios lo declaró justo, él no había sido circuncidado y tampoco había ley. Y aún así Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Una vez más, gracias a lo que Jesús vendría a ser siglos y siglos después. Así que la Biblia nos dice que ante los ojos de Dios, hermanos, no hay ningún justo. No hay, o sea, dice, ni siquiera un bueno. No hay personas que hagan el bien y nunca pequen. Dice ahí Romanos capítulo 3, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esta declaración de Dios nos enseña que ni aún Abraham con toda su descendencia fue justo ante los ojos de Dios por su buen comportamiento. De hecho, Abraham demostró cuánta pecaminosidad había en él. Lo hizo en dos momentos, en dos situaciones, cuando le pide a Sara que mienta. Vamos a decir que eres mi hermana porque vamos a llegar a estos pueblos, vamos a llegar donde hay príncipes, donde está el faraón, donde hay reyes, y como tú eres bien hermosa, lo más seguro que te van a desear. Y para obtenerte van a querer quitarme la vida. Entonces yo temo por mi vida, vamos a mentir. Y aquí Abraham no solamente estaba mintiendo y estaba entregando a su mujer a cualquier persona. Imagínate que tú le digas a su esposa, hasta ahí llegaste. Ya no te va a amar como te amaba antes. Bueno, Abraham no solamente pecó en eso, también fue incrédulo. Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia, no le estaba creyendo a Dios. Pero como la salvación, la justificación no depende de guardar, de creerle a Dios o no en estas cosas, sino en que Dios te declara ya justo, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues Abraham no se quedó allí. Escucha lo que dice Génesis capítulo 15. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
Recuerda, Génesis 15 fue cuando Dios justificó a Abraham, ¿verdad? Bueno, unos versículos más adelante dice que aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa tuya. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer de Abraham era hermosa en gran manera, a pesar de su edad, imagínense. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón. O sea, Dios dice, yo tengo un plan. Y yo no voy a permitir que ese plan se arruine. Por lo tanto, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Versículo 19. Dice, ¿por qué dijiste, mi hermana es? Y ella también dijo eso, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con creo que ya me pasé o qué. Ay. No le doy. Porque dije, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. ¿Te imaginas? O sea, con los ojos con la que estaban viendo a Sarai. O sea, la deseo, quiero estar con ella. Y a Abraham no le importó. Pecó contra Sara también. Así que yo veo que Abraham fue un mentiroso, no le importó que Faraón viera a Sara con ojos de hombres deseosos. Y además demostró incredulidad a la promesa de Dios. Bueno, años después, de hecho, un capítulo antes de que Dios cumpliera la promesa de darle un hijo a Sara, bueno, Abraham nuevamente por miedo a que lo maten, le vuelve a pedir a Sara que mienta. Génesis capítulo 20, versículo 2, dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. Pero una vez más, Dios que es soberano y que guarda a él sus planes, nadie los frustra. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, tenía todas las intenciones. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Versículo 5. No me dijo Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y Dios lo perdonó porque así era la cosa. Pero aquí el punto es que la Biblia nos muestra la pecaminosidad de Abraham ante los ojos de Dios. Por lo tanto, él no era un justo. No, fue justificado, a pesar de que no era justo, porque creyó en la promesa de Dios. En una ocasión también, ya para terminar este punto de Abraham. Sarai le pide a Abraham que se meta con la esclava de ella, Agar. Y bueno, Abraham accede a la petición, ¿verdad? Yo no sé cuánto se resistió. Para mí que no debe haber sido mucho. Viendo lo que andaba haciendo, o sea, él andaba en la carne, se mete con ella, accede a la petición de Sarai y vuelve a pecar. Y no solamente peca contra Sarai, aunque ella, o sea, le pidió a él que lo hiciera, sino peca contra Dios. O sea, la incredulidad, una vez más, no le creyó a la promesa de Dios. Entonces, como vemos, Abraham no fue declarado justo a causa de su buen comportamiento delante de Dios. Más bien, fue declarado justo a pesar de ser un imperfecto o un perfecto injusto. Y bueno, esto es solamente debido a que Abraham creyó a Dios. Y bueno, todo esto prueba, y esto es lo que está haciendo Pablo, le está haciendo a los Gálatas, le está probando a los Gálatas que los pecadores no son justificados por guardar la ley de Dios, sino que lo son únicamente por la fe o por depositar su confianza en la persona y obra de Jesucristo. Ya para cerrar, ¿qué nos enseña esto? Bueno, si tú estás escuchando aquí en estos momentos o escuchas cuando se ponga en el internet esta predicación y eres tan injusto como Abraham o quizás peor como Abraham y deseas ser justificado como lo fue Abraham y como lo fueron todos los hombres bíblicos que nos describe Hebreos, bueno, solo tienes que creer en lo que Jesús le afirmó a Nicodemo en Juan 3:16. Nicodemo, un maestro principal de los judíos, él enseñaba la palabra de Dios, él era muy devoto a Dios, él era muy decente, él era muy moral. Sin embargo, Jesús sabía que nadie va a ser justificado por su propia decencia, por su propia justicia, y por eso Jesús le dijo a Nicodemo que vino a él de noche, te es necesario nacer de nuevo. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo.
Y para nacer de nuevo, que significa que Dios te dé un nuevo corazón, que Dios te dé su Espíritu Santo, es necesario que creas en mí. Yo soy el Mesías. Yo soy el descendiente de Abraham, el cual Dios prometió que a través de ese descendiente